Nunca imaginé que a mis 63 años estaría sentado en la sala común de una clínica de rehabilitación, viendo cómo mis propios hijos se marchaban por la puerta principal sin mirar atrás. No fue la decisión de internarme lo que me rompió por dentro, sino escuchar a mi hijo mayor, Roberto, susurrarle a la enfermera: es un caso completo, ya no puede valerse por sí mismo. Esas palabras, dichas a escasos metros de mí, como si yo fuera un mueble viejo o un aparato descompuesto que ya no vale la pena reparar. Me llamo Manuel Salgado. Hasta hace 3 semanas era el dueño y gerente de una cadena de ferreterías en Córdoba, Argentina, que construí con el sudor de mi frente durante 40 años. Un hombre respetado en mi comunidad, viudo desde hace 5 años cuando mi Teresa partió dejándome con nuestros 3 hijos, Roberto de 38, Elena de 35 y Miguel de 31. Un padre que pensaba que había criado bien a sus hijos, que les había enseñado valores, que les había dado educación universitaria y oportunidades que yo nunca tuve. El accidente cerebrovascular llegó sin avisar, como suelen llegar estas cosas. Estaba revisando inventario en el depósito central, cuando de repente las cajas de herramientas frente a mí comenzaron a desdibujarse. Sentí un hormigueo extraño en el brazo izquierdo, y la mitad de mi cara se adormeció. Alcancé a llamar a Roberto antes de desplomarme entre tornillos y destornilladores. Lo siguiente que recuerdo con claridad es despertar en el hospital 3 días después. El diagnóstico: un ACV isquémico leve. Podrá recuperarse casi por completo con rehabilitación, dijo el neurólogo, pero necesitará cuidados y paciencia. Paciencia que, al parecer, mis hijos no estaban dispuestos a tener. Durante mi primera semana en el hospital, mis hijos parecían preocupados. Venían todos los días. Me traían ropa limpia. Preguntaban a los médicos sobre mi evolución. Elena incluso trajo a mis nietos. Pero todo cambió cuando el médico mencionó que necesitaría ayuda para bañarme y vestirme durante al menos 2 meses, posiblemente más. Papá, ninguno de nosotros puede dejarlo todo para cuidarte, dijo Roberto una tarde. Tenemos nuestras familias, nuestros trabajos. Elena asintió a su lado. Miguel, mi hijo menor, al menos tuvo la decencia de bajar la mirada, avergonzado. Pero podemos contratar a alguien, intenté decir, aunque mi voz salía aún pastosa y lenta. Tengo dinero suficiente. No es solo eso, papá, respondió Elena. Necesitas atención profesional, gente que sepa cómo manejar tu condición. ¿Mi condición? Hablaban de mí como si fuera un desahuciado, cuando el médico había sido claro: mi recuperación sería lenta pero prometedora. Podría volver a caminar sin ayuda, hablar normalmente, incluso conducir eventualmente. Pero mis hijos ya habían tomado una decisión. Esa misma tarde, Roberto apareció con folletos de la clínica Los Álamos, un centro de rehabilitación y cuidados a largo plazo en las afueras de la ciudad. Es el mejor lugar, papá. Tienen excelentes especialistas. No tuve fuerzas para protestar. Quizás era lo mejor. Quizás realmente necesitaba cuidados especializados. Quizás era egoísta esperar que mis hijos reorganizaran sus vidas por mí. Cuando firmé los papeles de ingreso a la clínica, lo hice pensando que sería temporal, hasta recuperarme lo suficiente para volver a mi casa. Pero ahora, viendo cómo se marchaban después de dejarme instalado en esta habitación compartida con un anciano que no paraba de murmurar incoherencias, escuchando esas palabras, un caso completo, entendí que para ellos, yo ya no era su padre. Era una carga, un problema resuelto, una responsabilidad delegada. El primer día en la clínica fue un desfile de profesionales: fisioterapeutas evaluando mi movilidad, logopedas analizando mi dificultad para articular ciertas palabras, enfermeras tomando mis signos vitales, todos amables, todos profesionales, todos tratándome como a un paciente más, no como a Manuel Salgado, el hombre que alguna vez fui. Por la noche, cuando las luces se apagaron y solo quedaba el resplandor verdoso de los monitores en la estación de enfermería, saqué del bolsillo de mi bata el pequeño portarretratos que había insistido en traer conmigo. La foto de Teresa y yo en nuestro 30 aniversario, ambos sonriendo frente al mar en Mar del Plata, nuestro lugar favorito. ¿Ves lo que ha pasado, mi amor?, le susurré a la imagen. Los chicos, nuestros hijos, me han abandonado.
Una lágrima resbaló por mi mejilla mientras acariciaba con mi pulgar tembloroso el rostro sonriente de Teresa. Pero te prometo que no me quedaré aquí para siempre. Saldré de este lugar, volveré a casa, recuperaré mi vida. Mi compañero de habitación, don Héctor, un hombre de unos 80 años con Parkinson avanzado, murmuró algo desde su cama. ¿Dijo algo, don Héctor? Pregunté, limpiándome disimuladamente las lágrimas. Dije, que todos prometen eso al principio, respondió con su voz entrecortada por el temblor. Pero la mayoría nos quedamos hasta el final. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Era ese mi destino? ¿Quedarme aquí, olvidado, hasta el final de mis días? No, no podía aceptarlo. No iba a aceptarlo. Esa noche, mientras el sueño me eludía y el dolor de la traición me carcomía por dentro, tomé una decisión. Iba a recuperarme. Iba a demostrarles a todos, especialmente a mis hijos, que Manuel Salgado no era un caso completo. Era un hombre con dignidad, con fuerza, con vida por delante. Lo que no sabía entonces era que ese camino hacia la recuperación me revelaría verdades aún más dolorosas sobre mi familia, pero también me traería encuentros inesperados que cambiarían el curso de mis últimos años. A la mañana siguiente, desperté con una determinación que no había sentido desde que construí mi primera ferretería con un préstamo que nadie creía que podría pagar, cuando la fisioterapeuta, una mujer joven llamada Lucía, vino a buscarme para nuestra primera sesión. Me encontró ya sentado al borde de la cama, intentando ponerme las zapatillas por mí mismo. Veo que tiene prisa por empezar, don Manuel, dijo con una sonrisa amable. Me gusta esa actitud. No pienso quedarme aquí ni un día más de lo necesario, respondí, luchando con el cordón de mi zapatilla que se negaba a cooperar con mis dedos entumecidos. Permítame ayudarle, ofreció, arrodillándose para atar mis cordones. Y no se preocupe, trabajaremos duro para que pueda recuperar su independencia lo antes posible. Lucía resultó ser no solo una excelente profesional, sino también la primera persona en la clínica que me trató como a un ser humano con sueños y metas, no solo como a un paciente más. Durante nuestra sesión, me preguntó sobre mi vida, mi trabajo, mi familia. Le conté sobre mis ferreterías, sobre Teresa, sobre mis hijos. 3 hijos, qué bendición, comentó mientras me ayudaba con los ejercicios para fortalecer mi brazo izquierdo. Deben estar preocupados por usted, tan preocupados que me dejaron aquí y se fueron, respondió con más amargura de la que pretendía. Mi hijo mayor dijo que soy un caso completo. Lucía frunció el ceño, pero no dijo nada. En cambio, aumentó ligeramente la intensidad de los ejercicios, como si supiera que necesitaba canalizar mi frustración en algo productivo. ¿Sabe qué es lo peor? Continué, jadeando por el esfuerzo, que les di todo, todo. Mi vida entera fue para ellos. Trabajé 60 horas semanales durante años para que pudieran ir a las mejores escuelas, a la universidad. Les di casas como regalo de bodas. Incluso contraté a Roberto y Miguel en la empresa. Les di puestos ejecutivos que no se ganaron. Respire, don Manuel, me recordó Lucía con suavidad. El enojo no ayuda a su recuperación. Tenía razón, por supuesto. Respiré hondo y me concentré en los ejercicios. Para el final de la sesión, había logrado mantener una pelota de espuma en mi mano izquierda sin dejarla caer durante casi un minuto completo. Un pequeño triunfo, pero me sentí ridículamente orgulloso. Excelente progreso para ser el primer día. Me felicitó Lucía. Si sigue así, nos sorprenderá a todos. Los días siguientes establecí una rutina. Fisioterapia por la mañana con Lucía, terapia del habla al mediodía con Martín, el logopeda, y por las tardes, más ejercicios que practicaba por mi cuenta en la sala común. Rechacé participar en las actividades recreativas que organizaba la clínica, bingo, cine, manualidades, que me parecían diseñadas para mantener entretenidos a los residentes permanentes, no para alguien determinado a salir de allí. Durante la primera semana, recibí una sola visita. Elena vino el domingo sin mis nietos, con una caja de bombones que dejó sobre la mesita de noche casi sin mirarme a los ojos. ¿Cómo estás, papá?, preguntó, sentándose en el borde de la silla para visitantes, como preparada para irse en cualquier momento. Mejorando, respondí, mostrándole cómo podía levantar mi brazo izquierdo casi hasta la altura del hombro.
El médico dice que estoy progresando más rápido de lo esperado. Qué bueno, dijo sin entusiasmo real. Luego hubo un silencio incómodo. En otros tiempos, Elena y yo hablábamos durante horas. Era mi confidente, la más parecida a su madre. Ahora parecíamos dos extraños. ¿Y Roberto? ¿Miguel? Pregunté finalmente. Ocupados. Ya sabes, la empresa, sus familias. Desvió la mirada hacia la ventana. Por cierto, Roberto ha estado reorganizando algunas cosas en las ferreterías. Dice que había problemas con los proveedores que no estabas manejando bien. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Problemas? Imposible. Revisé todos los contratos antes del accidente. Todo estaba en orden. Elena se encogió de hombros. No sé los detalles, papá. Solo sé que ha estado muy ocupado con eso. Algo no encajaba. Roberto nunca había mostrado interés en la parte administrativa del negocio. Siempre había preferido la parte comercial, las relaciones públicas, los eventos. Y yo, a pesar del ACB, recordaba perfectamente haber renovado todos los contratos con proveedores en condiciones favorables apenas un mes antes. Cuando Elena se fue, media hora después, me quedé con una sensación de inquietud. Esa noche apenas pude dormir. A la mañana siguiente, durante mi sesión con Lucía, estaba distraído. ¿Sucede algo, don Manuel?, preguntó, notando mi falta de concentración. Le conté sobre la visita de Elena, sobre lo que había dicho de Roberto y los proveedores. ¿Tiene forma de verificar esa información?, preguntó Lucía. Siempre práctica. Mi teléfono, pero no lo trajeron conmigo, y mi computadora está en casa. Podría pedirles que se los traigan, sugirió. O tal vez pueda usar el teléfono de la clínica para llamar directamente a sus proveedores. Era una buena idea. Esa misma tarde, pedí permiso para usar el teléfono de la recepción. Llamé a Luis Mendoza, mi proveedor principal de herrajes importados desde hace 20 años, casi un amigo. Manuel, ¿cómo estás, hombre? Me enteré de tu problema de salud, exclamó Luis al reconocer mi voz. Recuperándome, respondí. Luis, ¿ha habido algún problema con nuestro contrato últimamente? ¿Roberto te ha contactado por algún tema? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luis, ¿estás ahí? Sí, sí. Mira, Manuel, no quiero meterme en asuntos familiares. Por favor, Luis, necesito saber. Luis suspiró. Tu hijo vino a verme hace 2 semanas. Dijo que estabas incapacitado permanentemente, que él había asumido la dirección de la empresa. Quería renegociar nuestro contrato con términos bastante diferentes a los que acordamos tú y yo. Sentí que la sangre me hervía. ¿Qué términos? Plazos de pago más largos, menor volumen de compra garantizada. Y lo más extraño es que insistió en que todos los pagos se hicieran a una nueva cuenta bancaria, no a la habitual de Ferreterías Salgado. Mi mente, que los médicos habían asegurado funcionaba perfectamente a pesar del ACV, comenzó a atar cabos rápidamente. Roberto no estaba reorganizando nada. Estaba intentando desviar fondos, posiblemente preparándose para algo más grande. Luis, ese contrato que firmamos tú y yo sigue vigente, ¿verdad? Por supuesto. No he firmado nada nuevo con Roberto, aunque ha sido insistente. Bien, no firmes nada, y por favor, no le menciones esta llamada. Esa noche, mientras los demás residentes veían una película en la sala común, yo permanecí en mi habitación, elaborando una lista mental de lo que necesitaba hacer. Estaba claro que mientras yo estaba aquí, confinado en esta clínica, algo turbio estaba ocurriendo con el negocio que había construido durante toda mi vida. Al día siguiente, pedí hablar con la directora de la clínica. La doctora Ramírez, una mujer de mediana edad con aspecto severo pero mirada amable, me recibió en su despacho. Don Manuel, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito saber quién está pagando por mi estancia aquí. Pregunté directamente. La doctora consultó mi expediente. Según nuestros registros, su hijo Roberto Salgado firmó como responsable del pago. La facturación se envía directamente a Ferreterías Salgado S.A. ¿Y quién firmó mi ingreso? ¿Quién tiene autoridad para decidir sobre mi estancia o mi alta? La doctora me miró con curiosidad. Usted mismo firmó su ingreso, don Manuel. Era una admisión voluntaria. En cuanto a su alta, depende exclusivamente de la evaluación médica. Si sus médicos consideran que está en condiciones de irse, nadie puede impedírselo. Esas palabras fueron como un rayo de luz. No estaba prisionero.
No dependía de la voluntad de mis hijos para salir de allí. ¿Cuánto tiempo cree que falta para que pueda recibir el alta? Pregunté tratando de controlar mi ansiedad. Según los informes de sus terapeutas, está progresando notablemente bien. Si continúa así, en 3 o 4 semanas podríamos considerar un alta con seguimiento ambulatorio. La doctora hizo una pausa y luego añadió, aunque, por lo que veo, su familia ha solicitado una estancia mínima de 6 meses, argumentando que no hay nadie que pueda cuidarle en casa. 6 meses. Querían mantenerme encerrado durante 6 meses. Tiempo más que suficiente para hacer lo que fuera que estuvieran planeando con mi empresa, con mi patrimonio. Doctora Ramírez, le prometo que en 3 semanas estaré en condiciones de irme de aquí, y tengo los medios para contratar la ayuda que necesite en casa. La doctora asintió. Entonces trabajaremos con ese objetivo, don Manuel. Salí de su despacho con una nueva determinación. No solo iba a recuperarme físicamente, también iba a descubrir exactamente qué estaban tramando mis hijos y a proteger lo que era mío. Pero para eso, necesitaba ayuda externa. Esa tarde, durante mi sesión de terapia del habla, le pedí a Martín, el logopeda, un favor especial. Necesito contactar con un abogado, le dije cuando terminamos los ejercicios, pero no quiero usar el teléfono de la clínica. ¿Podría usted ayudarme? Martín me miró sorprendido. Don Manuel, no sé si debería involucrarme en asuntos personales de los pacientes. Por favor, insistí. Es importante. Creo que mis hijos están intentando apropiarse de mi empresa mientras estoy aquí. Martín dudó un momento, pero finalmente asintió. Conozco a alguien, un buen abogado especializado en derecho mercantil y familiar. Le daré su número y puede usar mi teléfono para llamarlo, si quiere. Así fue como, al día siguiente, conocí a Javier Morales, un abogado de unos 50 años con una reputación impecable según Martín. Vino a visitarme a la clínica, presentándose como un viejo amigo para no levantar sospechas. Entonces, Manuel, dijo una vez que estuvimos solos en el jardín de la clínica, lejos de oídos indiscretos, cuénteme exactamente qué está pasando. Y así lo hice. Le conté todo, el ACV, como mis hijos me habían dejado en la clínica, lo que había descubierto sobre Roberto y los proveedores, mi sospecha de que estaban intentando tomar el control de mi empresa aprovechando mi ausencia. Javier tomó notas detalladas, haciéndome preguntas precisas sobre la estructura legal de mis ferreterías, mi testamento, los poderes que había otorgado. ¿Ha firmado algún documento desde que tuvo el ACV? Preguntó en un momento dado. Trae solo los papeles de ingreso a la clínica. ¿Está seguro? ¿No le han traído otros documentos, contratos, poderes? Negué con la cabeza. Pero entonces recordé algo. Roberto trajo una carpeta con papeles rutinarios de la empresa, hace una semana. Dijo que eran cosas que necesitaban mi firma para seguir operando mientras yo estaba aquí. Firmé sin leer mucho, confiando en él. Javier frunció el ceño. Necesitaremos copias de esos documentos inmediatamente. Y tendremos que actuar rápido para proteger sus intereses. Cuando Javier se fue, me sentí simultáneamente preocupado y aliviado. Preocupado por lo que podría descubrir, pero aliviado de no estar solo en esta batalla. Por primera vez desde que me habían dejado en la clínica, sentí que tenía un aliado, alguien en quien podía confiar. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde el jardín de la clínica, me pregunté cómo habíamos llegado a esto. ¿En qué momento mis hijos, aquellos niños a los que tanto amé, a los que les enseñé el valor del trabajo honesto y la familia, se habían convertido en personas capaces de traicionar a su propio padre? La respuesta, aunque dolorosa, comenzaba a tomar forma en mi mente. Quizás yo mismo, con mi forma de criarlos, de darles todo sin exigir nada a cambio, había sembrado esta semilla. Quizás, en mi afán por compensar la ausencia de su madre tras su temprana muerte, los había malcriado, convirtiéndolos en adultos que veían mi patrimonio como algo a lo que tenían derecho, no como el fruto del trabajo y el sacrificio. Fuera como fuese, ahora tenía que enfrentarme a la realidad. Mis hijos me veían como un obstáculo, como un caso completo, que debía ser apartado. Y yo, Manuel Salgado, el hombre que había construido un imperio de la nada, no iba a permitirlo. Con esa resolución firme en mi corazón, regresé a mi habitación, listo para dormir. Mañana sería otro día de terapia,
de esfuerzo, de lucha, no solo por recuperar mi movilidad, sino también por recuperar el control de mi vida y proteger lo que era mío por derecho. La tercera semana en la clínica marcó un punto de inflexión en mi recuperación. Ya podía caminar sin ayuda por periodos cortos, mi habla había mejorado notablemente, y mi brazo izquierdo recuperaba fuerza día a día. Pero más importante aún, mi mente estaba completamente alerta, enfocada en un solo objetivo: descubrir la verdad sobre lo que mis hijos estaban haciendo con mi patrimonio. Javier, mi abogado, había estado trabajando incansablemente. Gracias a los poderes que le otorgué durante su primera visita, había conseguido acceso a los registros de mi empresa y a mis cuentas bancarias. Lo que descubrió confirmó mis peores sospechas. Manuel, esto es más grave de lo que pensábamos, me dijo durante una de sus visitas, extendiendo sobre la mesa del jardín varios documentos. Entre los papeles que firmaste, rutinariamente, había un poder general a favor de Roberto que le permite disponer libremente de tus bienes, incluyendo la venta de las ferreterías. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Vender? ¿Roberto quiere vender las ferreterías? Javier asintió gravemente. Ya ha iniciado conversaciones con Herrajes Unidos, tu competencia principal. Según mis fuentes, están negociando la venta de toda la cadena. Pero es una locura. Balbuceé. Ferretería Salgado es mi vida entera. Son 5 locales, más de 60 empleados, algunos que han estado conmigo desde el principio. ¿Por qué querría venderlas? Por dinero rápido, obviamente, respondió Javier. La empresa vale millones en activos, pero dividida entre tus 3 hijos después de tu muerte, cada uno recibiría menos. Además, tendrían que seguir trabajando para mantenerla rentable. En cambio, si venden ahora, pueden repartirse el dinero y olvidarse del negocio. ¿Y los empleados? ¿Qué pasará con ellos? Según el borrador de contrato que he podido ver, Herrajes Unidos mantendría solo al personal esencial. El resto quedaría en la calle. La ira que sentí en ese momento fue tan intensa que temí sufrir otro ACV. No solo estaban traicionándome a mí, también estaban dispuestos a traicionar a personas que habían dado años de lealtad a la empresa, familias que dependían de esos empleos. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, luchando por mantener la calma. Ya he presentado una impugnación del poder por vicio de consentimiento, argumento que firmaste sin pleno conocimiento del contenido y bajo presión emocional tras tu ACV. También he solicitado una medida cautelar para frenar cualquier operación de venta hasta que se resuelva el litigio. ¿Funcionará? Es un comienzo. Pero hay algo más que deberíamos hacer. Javier hizo una pausa, como si estuviera considerando cómo plantear su siguiente sugerencia. Manuel, ¿has considerado modificar tu testamento? La pregunta me tomó por sorpresa. Mi testamento, redactado tras la muerte de Teresa, era simple. Todo se dividiría en partes iguales entre mis 3 hijos. Nunca había contemplado otra posibilidad. Modificarlo como, para proteger a quienes realmente se lo merecen. Tus empleados leales, por ejemplo. O causas que te importen. No tienes por qué dejarlo todo a quienes han demostrado que no lo valoran. Sus palabras resonaron en mí con una fuerza inesperada. ¿Por qué debía premiar la traición? ¿Por qué entregar el fruto de mi vida a quienes me habían abandonado, a quienes me consideraban un caso completo? Necesito tiempo para pensarlo, respondí finalmente. Por supuesto. Mientras tanto, seguiremos con las acciones legales para detener la venta. Esa tarde, durante mi sesión de fisioterapia, estaba inusualmente callado. Lucía, siempre perceptiva, lo notó inmediatamente. Hoy está en otro mundo, don Manuel, comentó mientras me ayudaba con los ejercicios de equilibrio. ¿Ha pasado algo? No sé por qué, pero sentí el impulso de confiar en ella, quizás porque había sido la única persona, aparte de Javier, que me había tratado con verdadero respeto desde mi llegada a la clínica. Mis hijos están intentando vender mi empresa sin mi consentimiento, le dije, y mi abogado sugiere que cambie mi testamento. Lucía me miró con compasión, pero sin lástima, algo que agradecí profundamente. ¿Y usted qué quiere hacer? No lo sé. Son mis hijos. A pesar de todo, los crié, los quiero, o los quería. Hice una pausa, sorprendido por mis propias palabras, pero han demostrado que para ellos solo soy un obstáculo, una molestia de la que hay que deshacerse. Lucía asintió, comprensiva.
¿Sabe? Mi abuelo solía decir que la familia no es solo la que te toca por sangre, sino también la que eliges y la que te elige a ti día tras día. Sus palabras quedaron resonando en mi mente durante el resto del día. Esa noche, en la cena, observé a mi alrededor con nuevos ojos. La clínica, que al principio me había parecido una cárcel, ahora se presentaba bajo una luz diferente. Veía a los auxiliares de enfermería bromeando amablemente con los residentes, a los terapeutas animando pacientemente a cada paciente, a algunos familiares que venían fielmente cada día a visitar a sus seres queridos, y contrastaba ese ambiente con la frialdad de mis propios hijos, que en 3 semanas apenas habían aparecido por allí. Roberto ni siquiera se había molestado en visitarme una sola vez, demasiado ocupado tramando cómo deshacerse del legado de su padre. Fue en ese momento cuando tomé una decisión. Si había construido mi empresa desde cero una vez, con apenas 23 años y un préstamo que nadie creía que podría devolver, podía reconstruir mi vida ahora, con 63 años y un ACV que no había conseguido derrotarme. A la mañana siguiente, llamé a Javier. Quiero modificar mi testamento, le dije sin preámbulos, y quiero que me ayudes a planear mi salida de aquí. Ya es hora de que Manuel Salgado vuelva a tomar las riendas de su vida. Javier sonrió al otro lado de la línea. Esa es la actitud, Manuel. Voy para allá con los papeles necesarios. Durante los siguientes días, trabajamos en la redacción del Nuevo Testamento. Fue un proceso doloroso pero liberador. Cada cláusula que modificaba era como cortar un lazo invisible que me ataba a un pasado basado en falsas expectativas. En el nuevo documento, dejaba una parte de mi patrimonio a mis nietos, en fideicomisos que no podrían ser administrados por sus padres. Otra parte sustancial iba destinada a crear una fundación para becar a jóvenes emprendedores del barrio donde crecí. Y una tercera parte, la más significativa, establecía un plan de participación de los empleados en la propiedad de las ferreterías, asegurando así que aquellos que habían sido leales durante años pudieran convertirse en copropietarios. A mis hijos les dejaba una suma simbólica, suficiente para que no pudieran impugnar el testamento por preterición, pero nada más. Era duro, sí, pero justo. Ellos habían elegido el dinero por encima de su padre. Ahora tendrían que vivir con las consecuencias de esa elección. ¿Estás seguro de esto, Manuel? Me preguntó Javier cuando terminamos de revisar el documento. Es una decisión drástica. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondí, firmando con mano firme cada página del Nuevo Testamento. Mis hijos tomaron una decisión cuando me dejaron aquí diciendo que era un caso completo. Yo estoy tomando la mía ahora. Con el testamento modificado, pasamos a la siguiente fase del plan, mi salida de la clínica. Según los informes médicos, mi progreso era extraordinario. Podía caminar sin ayuda. Mi habla había vuelto casi a la normalidad, y mi brazo izquierdo, aunque aún débil, mejoraba día a día. Técnicamente, nada me impedía recibir el alta médica. Sin embargo, Roberto había sido claro con la administración de la clínica. Quería que permaneciera allí al menos 6 meses, independientemente de mi evolución, y aunque yo había ingresado voluntariamente, temía que pudieran poner alguna traba a mi salida. No pueden retenerte contra tu voluntad, me aseguró Javier. Sería detención ilegal, pero para evitar problemas, he solicitado formalmente tu alta médica y he contratado un servicio de enfermería a domicilio que cumplirá con todos los requisitos de cuidado que puedan exigir. El día señalado para mi salida, la doctora Ramírez vino a verme personalmente. Don Manuel, su abogado ha solicitado su alta médica, dijo, revisando mi expediente. Desde el punto de vista médico, no hay impedimento. Ha progresado admirablemente. Pero debo preguntarle, ¿está seguro de qué es lo que desea? Su hijo Roberto nos dejó instrucciones muy específicas. Doctora Ramírez, interrumpí con suavidad pero firmeza. Aprecio sinceramente todo lo que han hecho por mí en esta clínica, pero soy un hombre adulto en pleno uso de mis facultades mentales. Mi hijo no tiene autoridad para decidir dónde debo vivir o cuánto tiempo debo permanecer aquí. He contratado los servicios necesarios para continuar mi rehabilitación en casa, y eso es lo que voy a hacer. La doctora me miró durante un largo momento, como evaluándome, y luego asintió con una pequeña sonrisa.
Tiene toda la razón, don Manuel. Prepararé su alta inmediatamente. Mientras recogía mis escasas pertenencias, recibí visitas de despedida de las personas que habían sido importantes durante mi estancia. Lucía, la fisioterapeuta, Martín, el logopeda, incluso don Héctor, mi compañero de habitación. Le dije que todos prometen irse, pero pocos lo consiguen, murmuró don Héctor con su voz temblorosa. Me alegra que usted sea la excepción. Vendré a visitarlo, don Héctor. Prometí, estrechando su mano temblorosa. No me olvidaré de usted. Lucía me abrazó con fuerza. Estoy muy orgullosa de usted, don Manuel. Ha demostrado una fortaleza admirable. Gracias a ti, Lucía. Sin tu ayuda y tu fe en mí, quizás me habría rendido. Tonterías. Usted ya tenía esa fuerza dentro. Yo solo le ayudé a recordarlo. Cuando salí por la puerta principal de la clínica Los Álamos, apoyado ligeramente en un bastón pero caminando por mi propio pie, sentí como si volviera a nacer. El sol de la tarde brillaba con una intensidad que no recordaba haber apreciado antes, y el aire fresco llenó mis pulmones con una sensación de libertad indescriptible. Javier me esperaba junto a su coche, sonriendo. ¿Listo para volver a casa, Manuel? Más que listo, no respondí. Pero antes, hay un lugar al que me gustaría ir. ¿Dónde? A mi ferretería principal. Quiero ver la cara de Roberto cuando su padre, el caso completo, aparezca en la puerta. El trayecto hasta Ferretería Salgado Central fue como un viaje a través del tiempo. Cada calle, cada edificio, cada rincón de la ciudad que pasábamos, me traía recuerdos de una vida que parecía haberse interrumpido bruscamente con aquel ACV. Pero yo no era el mismo hombre que había caído inconsciente entre cajas de herramientas 3 semanas atrás. Aquella experiencia, dolorosa como había sido, me había transformado. Estás muy callado, comentó Javier mientras conducía. ¿Nervioso? Reflexivo, respondí, pensando en cómo la vida puede cambiar en un instante. Hace un mes era un hombre confiado, seguro de que había construido no solo un negocio exitoso, sino también una familia unida. Ahora eres un hombre que ha visto la verdad, completó Javier. A veces duele, pero siempre es mejor que vivir en la ilusión. Cuando llegamos a la ferretería, sentí un nudo en el estómago. El edificio de 3 plantas, con su gran letrero Ferretería Salgado, que yo mismo había diseñado hace décadas, se alzaba imponente. Había sido mi segundo hogar durante 40 años. Cada rincón, cada estantería, cada mostrador tenía una historia, un recuerdo. ¿Quieres que entre contigo?, preguntó Javier mientras estacionaba. No, respondí con firmeza. Esto es algo que debo hacer solo. Con paso lento pero decidido, apoyándome en mi bastón, crucé la acera y empujé la puerta de cristal. El familiar tintineo de la campanilla anunciando un cliente me recibió como un viejo amigo. Lo primero que noté fue el olor, esa mezcla inconfundible de metal, madera, pintura y caucho que siempre había sido para mí el aroma del trabajo honesto, del progreso. Luego, los rostros sorprendidos de los empleados que me reconocían y no daban crédito a sus ojos. «Don Manuel», exclamó María, la cajera que llevaba conmigo más de 15 años. «Dios mío, ¿está usted aquí?» Y caminando. «Hola, María». Saludé con una sonrisa. «Sí, estoy de vuelta. ¿Dónde está Roberto?» En su oficina. Es decir, en su antigua oficina, don Manuel. Está con unos señores de Herrajes Unidos». Así que era cierto. La reunión para vender mi empresa estaba ocurriendo en este preciso momento, en mi propia oficina. Gracias, María. Avancé hacia el fondo de la tienda, hacia la escalera que conducía a las oficinas del segundo piso. Varios empleados más me saludaron al pasar, algunos con lágrimas en los ojos, todos con expresiones de incredulidad y alegría. «Don Manuel, ¿necesita ayuda con las escaleras?», se ofreció Pedro, el encargado de almacén. «No, gracias, Pedro, puedo hacerlo solo». Y así fue, escalón a escalón, sosteniendo firmemente el pasamanos con mi mano derecha y apoyándome en el bastón con la izquierda, subí hasta el segundo piso. Era un triunfo pequeño pero significativo. Hace apenas una semana, esas escaleras habrían sido una montaña imposible de escalar. Al llegar al pasillo de las oficinas, vi a Elena saliendo de la sala de reuniones. Se quedó petrificada al verme. «Papá», susurró, como si estuviera viendo un fantasma. «¿Qué haces aquí?»
Deberías estar en la clínica. Hola, hija, respondí con calma. Como ves, ya no soy un caso completo. Estoy bastante recuperado. Gracias por preguntar. Elena palideció. Yo no. Nosotros no. Ahórrate las explicaciones, Elena. ¿Está tu hermano dentro con los de Herrajes Unidos? Ella asintió, incapaz de articular palabra. Bien, entonces voy a saludar a los potenciales compradores de mi empresa. Sin esperar respuesta, avancé hacia la puerta de mi antigua oficina y la abrí sin llamar. Dentro, Roberto estaba sentado en mi sillón, el sillón de cuero que Teresa me había regalado en nuestro 20º aniversario, frente a 3 hombres trajeados que reconocí como los directivos de Herrajes Unidos. Caballeros, lamento interrumpir, dije con voz clara y firme, pero me temo que están negociando con la persona equivocada. La cara de Roberto fue un poema. Primero sorpresa, luego horror, finalmente una ira apenas contenida. «Papá, ¿qué demonios haces aquí?» Es una pregunta interesante viniendo de ti, Roberto. Yo podría preguntarte lo mismo. ¿Qué demonios haces tú negociando la venta de mi empresa? Los directivos de Herrajes Unidos intercambiaron miradas incómodas. Señor Salgado, intervino uno de ellos, poniéndose de pie y extendiéndome la mano. Es un placer conocerle en persona. Su hijo nos había informado que usted estaba indispuesto de forma permanente. Como pueden ver, los informes sobre mi indisposición han sido enormemente exagerados, respondí, estrechando su mano, y les agradecería que cualquier negociación futura sobre Ferreterías Salgado la traten directamente conmigo, ya que soy el único propietario y no he autorizado a nadie a vender en mi nombre. Pero el poder, comenzó a decir otro de los directivos, ha sido impugnado judicialmente, completé. Mi abogado presentó la demanda esta mañana, así que, caballeros, me temo que nuestra reunión ha terminado por hoy. Los 3 hombres se pusieron de pie, claramente incómodos con la situación. Entendemos perfectamente, dijo el que parecía ser el jefe. Nos pondremos en contacto con usted directamente cuando se aclare esta confusión familiar. Les agradecería que lo hicieran, respondí con cortesía profesional, aunque debo advertirles que no tengo interés en vender. Ferreterías. Salgado no está ni estará en venta. Cuando los directivos salieron, cerrando la puerta tras ellos, Roberto explotó. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó, golpeando el escritorio con el puño. «Acabas de arruinar un negocio de millones. Estás loco, viejo. No estás en condiciones de dirigir esta empresa». Lo miré fijamente, sorprendido por mi propia calma ante su furia. Este joven furioso que me gritaba, que me llamaba viejo y loco, era mi primogénito, el niño que había sostenido en mis brazos el día que nació jurando protegerlo siempre, el adolescente cuyas matrículas universitarias había pagado con orgullo, el adulto a quien había dado un puesto en mi empresa sin exigirle que demostrara su valía primero, y ahora estaba frente a mí, irreconocible en su rabia codiciosa. «Roberto», dije con voz serena, «¿recuerdas lo que me dijiste a la enfermera el día que me dejaste en la clínica? Es un caso completo», dijiste. «Ya no puede valerse por sí mismo. Bien, aquí estoy, valiéndome por mí mismo, caminando, hablando, pensando con más claridad que nunca. Eso no significa que puedas dirigir la empresa», replicó, aunque con menos fuerza. «El médico dijo que necesitarías meses de recuperación, y los tendré. Pero mientras tanto, Ferreterías Salgado seguirá exactamente como estaba antes de mi ACV. He contratado a un administrador temporal que se encargará del día a día hasta que yo esté completamente recuperado». «¿Un administrador? ¿Quién?» «Javier Morales. ¿Tu abogado? No sabe nada de ferreterías. Sabe lo suficiente sobre integridad y lealtad, que es más de lo que puedo decir de mis propios hijos». Hice una pausa, sintiendo el peso de mis siguientes palabras. «Roberto, quiero que vacíes tu escritorio hoy mismo. Tú y Miguel están despedidos». Roberto me miró como si le hubiera abofeteado. «¿Nos estás echando? ¿A tus propios hijos? Estoy protegiendo la empresa que construí, y a los 60 empleados que dependen de ella para alimentar a sus familias. Empleados que, a diferencia de mis hijos, han demostrado lealtad y dedicación. No puedes hacer esto. Somos tus herederos. Todo esto será nuestro eventualmente». Ah, ahí estaba. La verdadera razón de su indignación. No era que estuviera preocupado por la empresa o por mí. Era el dinero, la herencia, lo que veían como su derecho. Sobre eso,
comencé, pero fui interrumpido por la puerta abriéndose de golpe. Elena y Miguel entraron, ambos con expresiones de alarma. ¿Es cierto?, preguntó Miguel, dirigiéndose a Roberto. ¿Papá está despidiéndonos? Vuestro padre ha enloquecido, espetó Roberto. Dais que ha contratado a su abogado para dirigir la empresa y que nosotros estamos fuera. No solo eso, añadí, decidiendo que era el momento de la verdad completa. También he modificado mi testamento. Ninguno de vosotros heredará Ferreterías Salgado, ni la mayor parte de mi patrimonio. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Los tres me miraban con una mezcla de incredulidad y horror. «No puedes hablar en serio», dijo finalmente Elena, con voz temblorosa. «Somos tu familia. La familia no abandona a los suyos en una clínica diciendo que son un caso completo. Elena, la familia no intenta vender el trabajo de toda una vida de su padre a sus espaldas. Roberto, la familia no desaparece cuando más se la necesita. Miguel». Mis palabras cayeron como losas sobre ellos. Por primera vez, vi un atisbo de vergüenza en sus rostros. «Papá», comenzó Miguel, el más joven, el que siempre había sido más sensible. «Nosotros no queríamos». «Ahórratelo, Miguel», le interrumpió Roberto. «Está claro que papá ha tomado su decisión. Nos ha elegido por encima de su propia sangre». «No, Roberto», corregí. «He elegido la integridad por encima de la traición. He elegido honrar mi trabajo y a quienes han sido leales, por encima de quienes solo ven en mí una cuenta bancaria con patas». Me dirigí hacia la puerta, sintiendo que ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Pero antes de salir, me giré una última vez. «Tenéis hasta el final del día para recoger vuestras cosas. A partir de mañana, Javier asumirá la dirección temporal y aplicará los cambios que hemos acordado. Si en algún momento queréis hablar conmigo como un padre, no como un banquero o un obstáculo, sabéis dónde encontrarme». Salí de la oficina con la cabeza alta, ignorando las protestas y recriminaciones que me seguían. Mientras bajaba las escaleras, más lentamente de lo que había subido, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. Había perdido a mis hijos, de eso no cabía duda, pero quizás los había perdido mucho antes, sin darme cuenta. Javier me esperaba en el coche, ansioso por saber cómo había ido todo. Por sus caras al salir, diría que la reunión con Herrajes Unidos no fue bien, comentó cuando entré en el vehículo. «Digamos que han entendido que Ferreterías Salgado no está en venta», respondí. «Y mis hijos han entendido que su padre no es un caso completo. Después de todo, ¿a dónde ahora, Manuel?». Pensé un momento. Mi casa me parecía demasiado grande y vacía para volver a ella inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar todo lo ocurrido, para acostumbrarme a la nueva realidad de mi vida. «¿Podrías llevarme a Mar del Plata?», pedí impulsivamente. «Quiero ver el mar». Teresa y yo solíamos ir allí en nuestro aniversario. Javier me miró sorprendido, pero asintió. «Por supuesto. ¿Quieres ir ahora mismo?» «Sí, ahora mismo. Necesito aire fresco, espacio para pensar. Y además», añadí con una pequeña sonrisa, «le prometí a Lucía que le enviaría una postal desde la playa cuando todo esto terminara». Mientras el coche se alejaba de la ferretería, miré por la ventanilla las calles de la ciudad que había sido mi hogar durante toda mi vida. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Ya no era hecho un caso completo, a merced de quienes solo veían en mí una carga o una fuente de dinero. Era Manuel Salgado, un hombre que había caído pero había vuelto a levantarse, más fuerte y más sabio que antes. El camino a Mar del Plata nunca me había parecido tan lleno de posibilidades. El viento salado de Mar del Plata me recibió como un viejo amigo. Había alquilado un pequeño apartamento frente al mar, no muy lejos del hotel donde Teresa y yo solíamos hospedarnos en nuestros aniversarios. Desde el balcón, podía ver el océano extenderse hasta el horizonte, infinito y cambiante como la vida misma. Los primeros días fueron de adaptación. Mi cuerpo seguía recuperándose, y aunque cada día era más fuerte, necesitaba descansos frecuentes. Javier había contratado a una enfermera, Gabriela, que venía 3 veces por semana para ayudarme con ejercicios de rehabilitación. El resto del tiempo, me las arreglaba solo. Era parte de mi nuevo aprendizaje, redescubrir mi independencia, adaptarme a mis limitaciones temporales sin rendirme ante ellas. Una semana después de mi llegada,
Recibí la primera llamada de Miguel. Su voz sonaba titubeante, insegura. Papá, ¿cómo estás? Mejorando cada día, Miguel. ¿Qué tal tú? Hubo un silencio incómodo. Yo, no muy bien. En realidad, Roberto está furioso. Habla de impugnar el testamento, de demandar a Javier por interferencia. Está fuera de control. No me sorprendía. Roberto siempre había sido el más impulsivo, el que peor manejaba la frustración. ¿Y tú, Miguel? ¿También quieres impugnar mi decisión? Otro silencio, más largo esta vez. No, papá, yo he estado pensando mucho. Lo que hicimos estuvo mal. Dejarte en esa clínica, intentar apartarte, no tengo excusa. Sus palabras me conmovieron, pero no estaba listo para perdonar tan fácilmente. ¿Qué esperas que diga, hijo? Nada. No espero nada. Solo quería saber cómo estabas y decirte que lo siento. De verdad lo siento. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante largo rato. ¿Era sincero, Miguel? ¿O solo intentaba asegurarse un lugar en el testamento? El tiempo lo diría. Los días en Mar del Plata adquirieron una rutina agradable. Por las mañanas, caminaba por la playa, cada día un poco más lejos. El médico local que me atendía estaba impresionado con mi progreso. Para alguien que sufrió un ACV hace solo 6 semanas, está usted increíblemente recuperado, don Manuel, me dijo durante una revisión. Diría que su determinación ha sido tan importante como la medicina. Tenía razón. Mi mente estaba más clara que nunca, enfocada en recuperarme, en reconstruir no solo mi salud sino también mi vida entera sobre nuevas bases. A mediados de mi tercera semana en Mar del Plata, recibí una visita inesperada. Estaba desayunando en el balcón cuando sonó el timbre. Al abrir, me encontré con Lucía, mi fisioterapeuta de la clínica. Lucía, ¿qué haces aquí? Sonrió, algo avergonzada. Estoy de vacaciones. Y recordé que me había dicho que vendría a Mar del Plata. Espero no estar siendo entrometida. En absoluto, respondí, genuinamente contento de verla. Pasa, por favor. Estaba desayunando. Durante el desayuno, le conté todo lo que había sucedido. La confrontación con mis hijos, el Nuevo Testamento, mi decisión de tomarme un tiempo en Mar del Plata. Es mucho para procesar, comentó Lucía. ¿Cómo se siente con todo esto? Extrañamente en paz, respondí tras reflexionar un momento. Dolido, por supuesto. No es fácil aceptar que tus propios hijos te ven como un estorbo, pero también liberado. Por primera vez en mucho tiempo, estoy viviendo según mis propios términos, no según las expectativas de los demás. Lucía asintió comprensiva. A veces necesitamos perder algo para ganar algo más valioso. ¿Sabes qué es lo irónico? Añadí. Si mis hijos simplemente me hubieran preguntado, les habría dado el control de la empresa eventualmente. Siempre fue mi plan, prepararlos para que tomaran el relevo cuando yo me retirara. Pero querían todo, inmediatamente, sin esperar, sin ganárselo. La paciencia es una virtud escasa estos días, comentó Lucía. Todos queremos resultados instantáneos, gratificación inmediata. Tú no eres así, observé. En la clínica, trabajabas con tanta paciencia con cada paciente, incluso con los más difíciles. Se sonrojó ligeramente. Es mi trabajo, y además, me gusta ver el progreso, por pequeño que sea. Cada paso adelante es una victoria. Pasamos el día juntos caminando por la playa, conversando sobre todo y nada. Era extraño, pero me sentía cómodo con Lucía de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. No había tensión ni expectativas, solo una compañía agradable y una conversación sincera. Cuando se despidió al atardecer, prometiendo volver antes de que terminaran sus vacaciones, me quedé pensando en lo curioso de la vida. Si no hubiera sufrido aquel ACV, si mis hijos no me hubieran abandonado en la clínica considerándome un caso completo, nunca habría conocido a Lucía, nunca habría descubierto esta nueva dimensión de mí mismo. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de reflexión y acción. Javier me llamaba regularmente para informarme sobre la empresa. Las cosas marchaban bien bajo su dirección temporal. Había implementado algunas de las ideas que habíamos discutido, incluyendo los primeros pasos para el plan de participación de los empleados en la propiedad. Los trabajadores están entusiasmados con la idea, me contó. La productividad ha aumentado notablemente desde que anunciamos el plan.
También me informó que Roberto había intentado presentar una demanda para anular el Nuevo Testamento, alegando que yo no estaba en pleno uso de mis facultades mentales cuando lo firmé. Pero el juez la había desestimado rápidamente tras examinar los informes médicos y la declaración de la doctora Ramírez. Elena, por su parte, había intentado un acercamiento diferente. Había venido a la oficina de Javier, llorando, diciendo que todo había sido idea de Roberto, que ella solo quería lo mejor para mí. Le dije que si realmente quería arreglar las cosas contigo, debería hablarte directamente, no intentar manipular la situación a través de mí, me contó Javier. Se fue bastante molesta. No me sorprendía. Elena siempre había sido la más parecida a su madre en apariencia, pero la menos parecida en carácter. Teresa nunca habría abandonado a un ser querido en dificultades. Lucía volvió a visitarme 3 días después, y de nuevo pasamos el día juntos. Esta vez la invité a cenar en un pequeño restaurante frente al mar que Teresa y yo solíamos frecuentar. No sé si debería, dudó cuando se lo propuse. Era un lugar especial para usted y su esposa. Lo era, confirmé. Y precisamente por eso quiero compartirlo contigo. Teresa habría aprobado tu compañía. Ella valoraba la autenticidad por encima de todo. Y tú eres una de las personas más auténticas que he conocido. Durante la cena, le pregunté sobre su vida, sus sueños, sus planes. Descubrí que tenía 37 años, que se había divorciado hace 5, que no tenía hijos pero sí un sobrino al que adoraba, que había estudiado fisioterapia después de que su abuelo sufriera un accidente que lo dejó temporalmente paralizado. Ver cómo los fisioterapeutas le ayudaron a recuperar su movilidad me inspiró, explicó. Quise hacer lo mismo por otros, y lo haces admirablemente, aseguré. Sin tu ayuda, quizás aún estaría en esa clínica, convencido de que era un caso completo. Sonrió quitándole importancia. Usted ya tenía la determinación dentro. Yo solo le di algunas herramientas. Cuando la acompañé de vuelta a su hotel, me sorprendí a mí mismo invitándola a venir a mi apartamento al día siguiente para desayunar antes de que regresara a Córdoba. Me encantaría. Aceptó con una sonrisa cálida. Esa noche, mirando el mar desde mi balcón, pensé en el extraño giro que había dado mi vida. Hacía menos de 2 meses. Era un hombre que lo tenía todo según los estándares convencionales. Una empresa exitosa, una familia aparentemente unida, salud, dinero, respeto. Y sin embargo, ¿había sido realmente feliz? ¿O solo había estado ocupado, tan enfocado en construir y mantener lo que tenía que había olvidado vivir plenamente? Ahora, a pesar de la traición de mis hijos, a pesar del ACV que había sacudido mi mundo, me sentía extrañamente vivo, como si hubiera despertado de un largo letargo. Cada día traía nuevos desafíos, sí, pero también nuevos descubrimientos, nuevas posibilidades. La mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para Lucía, sonó mi teléfono. Era Miguel nuevamente. Papá, estoy en Mar del Plata. ¿Podríamos vernos? La petición me tomó por sorpresa. No sabía que Miguel supiera dónde estaba. Debió leer mi silencio como negativa, porque añadió rápidamente, por favor, papá, he venido solo, sin Roberto ni Elena. Necesito hablar contigo cara a cara. Consideré mis opciones. Parte de mí quería negarse, protegerse de más dolor, pero otra parte, quizás la más sabia, me recordaba que el rencor solo envenena a quien lo alberga. De acuerdo, accedí finalmente. Te espero a las 11 en el café del puerto. Justo cuando colgaba, llegó Lucía. Le conté sobre la llamada mientras desayunábamos. ¿Quieres que me quede? Ofreció. Podría acompañarte, darte apoyo moral. Su ofrecimiento me conmovió. Gracias, pero creo que esto es algo que debo hacer solo. Miguel es diferente a sus hermanos. Siempre fue el más sensible, el menos ambicioso de los 3. Quizás realmente quiera reconciliarse. Entiendo, asintió Lucía. Pero llámame si me necesitas. ¿De acuerdo? Después del desayuno, acompañé a Lucía hasta la parada de taxi. Nos despedimos con un abrazo que duró quizás un poco más de lo convencional, pero que se sintió completamente natural. Volveré a visitarte, prometió mientras subía al taxi. Si tú quieres, claro, me encantaría, respondí con sinceridad. El café del puerto era un establecimiento tradicional, con vistas a los barcos pesqueros y a las gaviotas que revoloteaban esperando su parte del botín cuando los pescadores regresaban.
Llegué temprano y elegí una mesa en la terraza, desde donde podía ver a la gente pasar. Miguel apareció puntualmente a las 11. Se veía diferente, más delgado, con ojeras pronunciadas, como si no hubiera dormido bien en semanas. Vestía informalmente, tan distinto del ejecutivo impecable que solía ser. Papá, saludó con voz tenue, deteniéndose frente a mi mesa, como si no estuviera seguro de ser bienvenido. Siéntate, Miguel, respondí, señalando la silla frente a mí. ¿Quieres un café? Asintió, agradecido por la normalidad del gesto. Pedimos 2 cafés y permanecimos en silencio hasta que nos los sirvieron. «Te ves bien, papá», comentó finalmente. «Mucho mejor que la última vez que te vi. Me siento mejor», respondí, cada día más fuerte. Miguel tomó un sorbo de su café, evidentemente nervioso. «Papá, yo no sé cómo empezar. Por el principio suele ser un buen lugar», sugerí. Tomó aire. «El principio fue cuando tuviste el ACV. Estábamos todos asustados, realmente asustados. Roberto fue el primero en reaccionar, el que tomó el control de la situación. Él siempre ha sido así, ¿verdad? El que toma la iniciativa». Asentí. Era cierto. Roberto siempre había sido el líder natural entre mis hijos. Cuando el médico dijo que necesitarías rehabilitación, cuidados especiales, Roberto planteó la idea de la clínica. Dijo que era lo mejor para ti, que necesitabas atención profesional. Y yo le creí. O quizás quise creerle porque era lo más cómodo para mí. Miguel bajó la mirada, avergonzado. Fue después, cuando ya estabas en la clínica, que Roberto empezó a hablar de la empresa, de que quizás no volverías a estar en condiciones de dirigirla. Elena estuvo de acuerdo inmediatamente. Yo dudé, pero no dije nada. No me opuse. ¿Y luego?, pregunté, manteniendo mi voz neutra aunque por dentro sentía una mezcla de dolor y vindicación al escuchar la confirmación de mis sospechas. Luego las cosas se aceleraron. Roberto empezó a contactar con los proveedores, a revisar contratos, a hablar con Herrajes Unidos. Todo sucedió tan rápido. Cuando quise darme cuenta, ya estaba hablando abiertamente de vender la empresa. ¿Y nunca se te ocurrió consultarme? ¿Preguntarme qué quería yo? Miguel tragó saliva. Roberto decía que no estabas en condiciones de tomar decisiones importantes, que teníamos que protegerte de ti mismo. Hizo una pausa, visiblemente incómodo. Pero la verdad, papá, es que yo sabía que estaba mal. Sabía que te estábamos traicionando. Y no hice nada para impedirlo. Su honestidad me desarmó un poco. Al menos no estaba intentando justificarse o echarle toda la culpa a Roberto. ¿Por qué has venido, Miguel? ¿Qué esperas conseguir con esta conversación? Me miró directamente a los ojos por primera vez desde que se había sentado. No espero conseguir nada, papá. No he venido a pedirte que cambies tu testamento o que me des otro puesto en la empresa. He venido porque necesitaba decirte en persona cuánto lo siento. He venido porque, aunque me odies y nunca me perdones, necesitaba que supieras que me arrepiento profundamente de lo que hice, o mejor dicho, de lo que no hice. Vi lágrimas asomándose a sus ojos, lágrimas que luchaba por contener, y algo en mí se ablandó, no del todo, no completamente, pero lo suficiente para extender mi mano sobre la mesa y apoyarla sobre la suya. No te odio, Miguel. Estoy dolido, decepcionado, pero no te odio. Eres mi hijo. Pase lo que pase. Esas palabras fueron suficientes para romper su frágil contención. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras apretaba mi mano con fuerza. Lo siento tanto, papá. Fui un cobarde, un egoísta. Shh. Lo calmé. Lo hecho está. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Miguel se secó las lágrimas con la manga de su camisa, recuperando un poco la compostura. No lo sé. Roberto está furioso contigo, con Javier, con el mundo entero. Elena está dividida. A veces apoya a Roberto. A veces dice que deberíamos intentar arreglar las cosas contigo. Yo solo sé que no quiero seguir siendo parte de algo que me hace sentir tan mal conmigo mismo. Asentí, pensativo. ¿Qué quieres hacer con tu vida, Miguel? No con la empresa, no con la herencia, con tu vida. La pregunta pareció sorprenderlo. Yo nunca he pensado mucho en eso, la verdad. Siempre asumí que trabajaría en Ferreterías Salgado, que seguiría el camino que tú habías trazado para nosotros. Ese fue quizás mi mayor error como padre, reconocí. Asumir que queríais lo mismo que yo quería para vosotros.
Nunca me detuve a preguntaros qué queríais realmente. Nos quedamos en silencio un momento, ambos sumidos en nuestros pensamientos. Finalmente, Miguel habló. Siempre me gustó la parte de responsabilidad social de la empresa, dijo, casi tímidamente. Las donaciones a escuelas, los programas de formación para jóvenes sin recursos, eso es lo que realmente disfrutaba de mi trabajo. Una pequeña sonrisa se formó en mis labios. Lo sé, eras el único que se presentaba voluntario para las jornadas de voluntariado corporativo. Miguel asintió, sonriendo también. A veces pienso que debería haber estudiado trabajo social en lugar de administración de empresas. Nunca es tarde, hijo, respondí. Tienes toda una vida por delante para reinventarte. Esa simple conversación, tan honesta y directa, marcó el inicio de un cambio en nuestra relación. No volvimos inmediatamente a lo que éramos antes. Había demasiado dolor, demasiada desconfianza para eso, pero establecimos un nuevo punto de partida, basado en la verdad y no en expectativas o apariencias. Cuando nos despedimos, Miguel me abrazó con fuerza, como no lo había hecho en años. Gracias por escucharme, papá. Gracias por venir, hijo. Lo vi alejarse por el paseo marítimo, caminando con pasos más ligeros que cuando había llegado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Yo también me sentía más ligero, más en paz. Los meses siguientes trajeron consigo cambios profundos en mi vida. Decidí prolongar mi estancia en Mar del Plata indefinidamente. El apartamento alquilado se convirtió en mi hogar, un espacio propio donde reconstruir mi vida según mis propios términos. Mi recuperación física progresaba notablemente. Ya caminaba sin bastón la mayor parte del tiempo. Mi habla había vuelto completamente a la normalidad, y mi brazo izquierdo, aunque aún no recuperaba toda su fuerza, me permitía realizar casi todas las tareas cotidianas sin ayuda. Javier continuaba al frente de Ferretería Salgado, enviándome informes semanales y consultándome las decisiones importantes. Bajo su dirección, la empresa prosperaba. El plan de participación de los empleados había sido implementado con éxito, generando un sentido de pertenencia y responsabilidad que se traducía en mayor productividad y mejor ambiente laboral. Roberto había desaparecido del mapa después de que su intento de impugnar el testamento fracasara. Según me contó Miguel, se había mudado a Buenos Aires y estaba intentando montar su propio negocio con el dinero que había acumulado durante sus años en la empresa. Elena, siempre la más pragmática, había intentado varios acercamientos, cada uno más calculado que el anterior. Primero envió a sus hijos, mis nietos, a visitarme, esperando que la nostalgia familiar ablandara mi corazón. Luego vino ella misma, con un discurso evidentemente ensayado sobre el perdón y la importancia de la familia. Finalmente, cuando vio que ninguna de estas estrategias funcionaba, optó por la honestidad. No te voy a mentir, papá, me dijo durante una de sus visitas. Me duele que nos hayas desheredado. Siento que es injusto, que estás castigándonos demasiado severamente por un error. No os he desheredado completamente, corregí. Cada uno recibirá una suma considerable. Solo he decidido que la mayor parte de mi patrimonio vaya a quienes realmente lo valoran y lo merecen. ¿Y quiénes son esos, según tú? Preguntó con un deje de amargura. Mis nietos, para empezar. Ellos recibirán fideicomisos que les permitirán estudiar lo que quieran, emprender si así lo desean, sin depender de nadie. Los empleados que han sido leales a la empresa durante años, y jóvenes emprendedores que, como yo en su día, necesitan una oportunidad para demostrar su valía. Elena me miró en silencio durante un largo momento. Supongo que tiene sentido, reconoció finalmente, aunque sigue doliendo. El dolor es parte de la vida, Elena. Nos enseña, nos forja. Yo también he sufrido mi parte. Nuestra relación, como la mía con Miguel, comenzó a reconstruirse lentamente, sobre bases más honestas. No era la relación padre-hija idealizada que quizás había imaginado, pero era real, con sus luces y sus sombras. Y luego estaba Lucía. Después de su primera visita, Lucía comenzó a venir a Mar del Plata cada 2 semanas, quedándose primero un día, luego un fin de semana entero. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas, más personales. Descubrí en ella no solo a una fisioterapeuta excepcional, sino a una mujer inteligente, compasiva, con una visión de la vida que resonaba con la mía.
¿No te parece extraño? Me preguntó un día mientras caminábamos por la playa. Si no hubieras tenido ese ACV, si no te hubieran dejado en la clínica, nunca nos habríamos conocido. A veces las mejores cosas nacen de las peores circunstancias, respondí, tomando su mano con naturalidad. Ese ACV que casi me mata me ha dado una nueva vida, en más sentidos de los que imaginaba. Nuestra relación evolucionó gradualmente de la amistad a algo más profundo. No hubo un momento definido, una declaración formal. Simplemente sucedió, orgánico y natural como las olas que rompían en la orilla frente a nosotros. Al principio me preocupaba la diferencia de edad, ella con 37, yo con 63, pero Lucía desestimó mis preocupaciones con su característica franqueza. La edad es solo un número, Manuel, me dijo. Lo que importa es cómo nos sentimos juntos, la conexión que hemos encontrado. Y tenía razón. A su lado me sentía más joven, más vital, más presente que en muchos años. Era como si la vida me hubiera dado una segunda oportunidad, no solo de recuperarme físicamente, sino de redescubrir el amor, la compañía, la complicidad. Un año después de aquel fatídico ACV, organicé una cena especial en mi apartamento de Mar del Plata. Había invitado a Miguel y Elena con sus familias, a Javier y, por supuesto, a Lucía, que para entonces pasaba más tiempo en mi apartamento que en el suyo en Córdoba. Era la primera vez que todos se reunían desde mi salida de la clínica, la primera vez que Lucía conocería oficialmente a mis hijos como mi pareja. Estaba nervioso, lo admito, pero también seguro de mi decisión. La cena transcurrió sorprendentemente bien. Mis nietos, ajenos a las complicaciones adultas, llenaron la casa con sus risas y su energía. Miguel y Elena, aunque inicialmente reservados con Lucía, se fueron relajando a medida que la noche avanzaba y veían lo feliz que me hacía. Después del postre, pedí atención para hacer un anuncio. Quiero agradeceros a todos por estar aquí esta noche. Comencé. Hace un año, un ACV casi me quita la vida, pero en lugar de eso, me dio una nueva forma de vivir, de valorar lo que realmente importa. Tomé la mano de Lucía, que estaba sentada a mi lado. Algunos de vosotros ya lo sabéis, otros lo habréis intuido. Lucía y yo somos pareja desde hace meses. Su amor, su apoyo, su compañía han sido fundamentales en mi recuperación, no solo física sino también emocional. Hice una pausa, observando las reacciones. Miguel sonreía, aparentemente genuino en su aprobación. Elena mantenía una expresión neutra, pero no hostil. Javier levantó su copa en un brindis silencioso. También quiero compartir con vosotros una decisión que hemos tomado. Continué. He decidido dejar la gestión diaria de Ferreterías Salgado definitivamente en manos de Javier y del Consejo de Empleados Propietarios que hemos creado. Yo mantendré un rol consultivo, pero es hora de dar paso a una nueva generación de liderazgo. Esta noticia pareció sorprender a todos, especialmente a mis hijos. Habían asumido que eventualmente volvería a tomar las riendas de la empresa. Por último, añadí, sacando un sobre del bolsillo de mi chaqueta, quiero anunciar la creación de la Fundación Teresa Salgado para jóvenes emprendedores. Miguel, me gustaría que tú la dirigieras, si estás dispuesto. Miguel me miró atónito. ¿Yo? Pero papá, yo no tengo experiencia en gestionar fundaciones. Tienes corazón, hijo. Y eso es lo más importante. El resto puede aprenderse. La emoción en su rostro fue toda la respuesta que necesitaba. Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y solo quedábamos Lucía y yo, sentados en el balcón bajo las estrellas, reflexioné sobre el extraño camino que me había llevado hasta ese momento. ¿Sabes? Dije, mirando el horizonte donde el mar se fundía con el cielo nocturno, cuando mis hijos me dejaron en esa clínica diciendo que era un caso completo, sentí que mi vida había terminado, que todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, se derrumbaba a mi alrededor. Lucía apoyó su cabeza en mi hombro, escuchando en silencio. Pero ahora veo que fue solo el final de un capítulo, no de toda la historia. Lo que parecía una traición insuperable se convirtió en el catalizador para una transformación completa de mi vida. A veces necesitamos perder algo para encontrar algo mejor, comentó Lucía, repitiendo las palabras que me había dicho hace meses. Exactamente, asentí. Perdí la imagen idealizada que tenía de mi familia.
pero gané una comprensión más profunda de quiénes somos realmente. Perdí el control de la empresa que había construido, pero gané la libertad de vivir en mis propios términos. Y lo más importante, añadí girándome para mirarla a los ojos, perdí la falsa seguridad de una vida predecible, pero te encontré a ti. Lucía sonrió, esa sonrisa luminosa que había llegado a amar profundamente. Entonces, ¿dirías que todo valió la pena? Cada momento, respondí sin dudar, incluso cuando me dejaron solo en esa clínica diciendo que era un caso completo. Incluso entonces, estaba en el camino correcto sin saberlo, porque a veces, las peores traiciones nos llevan a las mejores revelaciones. A veces, lo que parece el final es solo el comienzo de algo mucho más auténtico y valioso. Y a veces, como descubrí yo, Manuel Salgado, a mis 63 años, la vida nos da segundas oportunidades que superan con creces todo lo que habíamos imaginado posible. Aquella noche, mientras el sonido de las olas nos arrullaba, supe con certeza que había tomado todas las decisiones correctas. Salir de la clínica con mi abogado y cambiar mi testamento no había sido un acto de venganza, sino de justicia y autovaloración. Había sido el primer paso hacia una vida renovada, una vida que ahora, un año después, me llenaba de una paz y una plenitud que nunca antes había conocido. Y todo porque mis hijos me habían dejado solo en aquella clínica, diciendo que era un caso completo. Qué equivocados estaban. Yo no estaba completo entonces. Estaba apenas comenzando.